Este es uno de los packaging más graciosos que vi. Un huevo envuelto en esta forma redonda y con la carita feliz acá atrás. No. ¿Qué necesidad? ¿No te podés servir tu propio huevo? Bueno, te doy la bienvenida a la segunda parte del video de Packaging Innovation Awards acá en Bangkok para elegir a los packaging más innovadores con 18 jueces de distintas partes del mundo. Te los presenté en el video anterior. Si no lo viste, asegúrate de hacerle clic ahí en la etiqueta de la descripción. Y ahora te voy a mostrar cuáles son los finalistas y los ganadores del concurso de Packaging Innovation Awards. Son las botellas de PET finitas, que lo que hace esto es reducir muchísimo el impacto que tiene el vidrio por el peso y por el tamaño, ¿no? Pero bueno, ahí también tenés que encontrar el consumidor que quiera una botella de plástico así finita, ¿no? Pero es un diseño innovador, muy bueno para el e-commerce. Acá las famosas botellas de papel, vamos a ver bien qué tienen adentro, que no es papel en general, tiene una barrera, una bolsa, algo. Bueno, en el libro ya de Packaging para Salvar el Planeta le dediqué todo un capítulo al tema de las botellitas de papel. Acá hay uno de estos pouches de papel, hay que ver qué barrera tiene adentro, ¿no? A ver si lo hace reciclable dentro del esquema de papel. Este es uno de los packaging más graciosos que vi. Un huevo envuelto en esta forma redonda y con la carita feliz acá atrás. Bueno, ya acá más tranquilo, sin tanto calor y con un poco más de frío, te voy a contar los 28 finalistas. Una de las grandes novedades fue el tema de incorporar los flexibles monomaterial que ya estén listos para poder ser reciclados, a diferencia de los multicapa que tienen en general distintas combinaciones de materiales difíciles de reciclar, difíciles de gestionar, a lo sumo en botella de amor. Entonces estos desarrollos están interesantes porque por lo menos son una nueva generación de flexibles, que por ejemplo era de Alemania y ahora este otro es de Colombia. Entonces quiere decir que ya está bastante estandarizado a nivel internacional, por lo menos ya está desarrollada la tecnología y la capacidad. Y por ejemplo con productos como el café, que necesita una barrera de aroma muy fuerte, y eso era lo que hacía que necesitara distintas capas, distintos materiales, y que se puedan desarrollar, por ejemplo, todo de polietileno, todo de polipropileno, es una gran novedad. También de Guatemala para detergente para lavar la ropa, que hace que se desarrolle una nueva generación de plásticos flexibles que pueden llegar a ser reciclados eventualmente, ¿no? De India, también, como digamos, todo en la misma línea. Ahora esto pareciera, uy, qué aburrido, todo lo mismo, pero hace 5 años no existían. Así que esto es una buena noticia, que haya cada vez más de estos desarrollos, y obviamente el desafío es el fin de ciclo de todo esto. También, bueno, es un film termocogible con 50% de PET reciclado, que bueno, es difícil poder lograr que mecánicamente responda. Hay algunas, cuestiones técnicas que también preserva el producto por más tiempo por el tema de la barrera que hace con la luz. Estos, desarrollos de bajar el peso de las tapas ya existen, no sé, hace como 10 años. Está bien, es un ejercicio de optimización, pero nada más. Esto es interesante, que ya más a nivel industrial, que pueden exportar productos al vacío, optimizando también con un film 100% polietileno. En realidad tiene una barrera de OH que, si es menos del 5%, según las normativas internacionales, sería apto para reciclaje. Estaba muy, muy interesante. Dice que tiene un barniz, la impresión de la funda,
que lo magnetiza o hace algún efecto que puede ser identificado con detectores infrarrojos. Entonces, cuando llega a un lugar de separación de residuos, pueden identificar este material contaminante o molesto, que es el flexible, y se pueda reciclar el PET de la botella, que es mucho más pesado y mucho más valioso. Entonces, de esa forma, con ese barniz que no afecta nada a la impresión, pueden hacer que se pueda detectar automáticamente y remover materiales complicados o digamos, contaminantes o que puedan traer impurezas en el reciclaje, y así lo detectan y lo eliminan del flujo. Está bueno. Este es ese que viste ahí que tiene en la tapita, cuando la abrís se libera un pot de té que se mezcla con el agua, y lo que hace que al no estar mezclado con el agua el producto dure mucho más tiempo en la góndola, digamos, previniendo que el producto se desperdicie si no se vende muy rápido. Estos son desarrollos también monomaterial en lo que es todo para medicamentos, los blisters, que generalmente combinaban nylon con PVC, con aluminio. Está bueno que ya haya más de uno. Yo había visto uno que era 100% PET hace un par de años. Ya acá hay varios en esa línea, digamos, monomaterial, ya simplificando las estructuras. También hacen que pueda ser, por ejemplo, si este es PET, puede ser reciclado con botella de PET. Eso es interesante. Acá hay algunos de cosmética con diseños especiales en la punta, una punta de silicona con un diseño que hace que sea antigoteo, o sea, previene que se desperdicie el material, el producto. Lo mismo, si lo das vuelta no se vuelca. Estos son unos tubos digamos, aptos para cosmética, para comida, que dice que tienen 30% menos de material, pero al final, no sé, es un material flexible, no decía ni siquiera si era monomaterial o no, supongo que sí. Decía que era como una especie de biomaterial, algo que permite que respire, que haya arroz cocido ahí, que respire y dure 9 meses a temperatura ambiente, sin refrigeración. Bueno, es una innovación para extender la vida útil. Después es un misterio si se compota, si se recicla, eso no lo especificaba. No es que sea una gran innovación tener un doypack para recargar una botella de PET, que tiene la ventaja que es PET reciclado de las botellas de guaraná de Brasil, que es una bebida muy común. Lo interesante es que en comparación con lo que vienen de un aerosol de aluminio que mezcla distintos materiales, que es difícil de reciclar porque los aerosoles tienen gases adentro y revientan, pueden ser peligrosos. Para el reciclaje, si bien el aluminio es ampliamente reciclable y puede ser reciclado muchísimas veces, migrar a envases que tengan menor carga ambiental en la fabricación, en el transporte, y que el modelo sea la reutilización de un envase en vez de estar tirando y haciendo un envase nuevo. Eso, digamos, es la ventaja que tiene esta innovación. Lo mismo es un ejercicio de optimización para estar mejor preparado para el reciclaje, que no es un envase que lo veas y digas, uy, qué emocionante, pero es interesante como principio, incluso lo uso en uno de los cursos de reciclabilidad, que es que tenían una tapa polipropileno azul con un PET transparente y con etiqueta de papel, con etiqueta de plástico, mezclando colores y materiales. Lo pasaron directamente a una tapa de polipropileno blanco con un tamper evident, digamos, esa tirita que hace que te dé la seguridad que nadie lo abrió. También de polipropileno con la etiqueta de polipropileno, le sacaron el papel, simplifican las estructuras, estandarizan los materiales. El PET y el polipropileno tienen la particularidad que cuando se trituran para reciclar, por ejemplo, como una botella de agua, como esta botella de agua, esto es polipropileno y esto es PET, y la etiqueta también es polipropileno, cae en una trituradora, se tritura y después va a unas bateas de agua, y por densidad hay un material que es más liviano que el otro, entonces uno flota y el otro se hunde, entonces ahí se separan fácilmente. Entonces tener una estructura de polipropileno con PET, digamos, es fácilmente separable después en la etapa de reciclado, y sacándole el papel evita que se contaminen los materiales y generen mala calidad. Este es uno que tiene grafeno en la bolsa flexible. Es interesante porque son bolsas para unos especie de clavos muy gruesos para la construcción, ¿viste? Materiales muy pesados que son también muy filosos, entonces rompen todas las bolsas, se desperdicia mucha cantidad de material. Imagínate la cantidad de energía y material que se necesita para construir un clavo de 15-20 centímetros de largo por 15 milímetros de ancho, ¿viste? Entonces
Esto dice que previene como el 30 al 40% del desperdicio del producto, porque ese grafeno, que parece algo parecido al grafito, hace que la bolsa sea súper ultra resistente y no se pueda romper con facilidad. Después, si se puede reciclar, es otro tema, pero lo que es interesante es lo que previene del desperdicio de material, que el peso y la carga ambiental que tiene ese material es altísima. Esto es súper interesante. A ver, los americanos que estaban ahí decían: esto no es nada novedoso porque todo el mundo agarra la cinta esta adhesiva tipo la Silver Tape y la aplasta para llevársela de viaje. Pero esto es un diseño de producto con una placa de polipropileno reciclado, donde la cinta está envuelta ahí y ese círculo, que en general es el cilindro que tiene aire en el medio, es ineficiente en el transporte. Esto lo compacta y hace que sea mucho más eficiente el transporte, por ejemplo, para exportar a China, como vemos acá, o para exportar a otros países. Se necesitan menos containers para transportar la misma cantidad de producto, y eso es un ahorro. Estaba un poco la discusión si esto es innovación de envase, innovación de producto. Creo que las dos cosas van de la mano. Después, finalmente, se necesita menos cantidad de envase de esa bolsita para preservar el producto, porque al no tener el cilindro necesita una bolsa más chica. Entonces hay optimizaciones y hay ahorros, sobre todo en la logística, ¿no? Este también tiene que ver mucho con la logística y son una especie de cajas reutilizables para transportar electrodomésticos grandes como lavarropas, cocinas, heladeras. Y esto lo que hacen es un servicio como de alquiler, de transporte de un negocio a otro, de la fábrica a un negocio, de estos aparatos bien grandotes, que en general tienen una caja de cartón con telgopor, isopor o bueno, poliestireno expandido adentro, que digamos evitas usar esos materiales que se van a usar una sola vez. Estas cajas son reutilizables, hechas de polipropileno reciclado, y bueno, también creo que tienen algo de esto de que amortigua, pero es reutilizable. Además tienen un chip que registra cuántas veces fueron reutilizados, en dónde se usaron, entonces permite identificar. La verdad que tiene mucho sentido. ¿Para qué vas a estar tirando cajas para llevar y traer productos de un lado a otro si podés reutilizarlo? Este estaba lindo, simpático a nivel experiencia de consumo, unas nueces de macadamia que tiene la cajita, que no tiene la ventanita con polietileno ni con celofán, sino que vienen envasadas al vacío adentro y que después tiene una especie de bolsillito ahí para poder tirar las cascaritas de las nueces una vez que las consumís, como un detalle así simpático. Este también como una experiencia de usuario, de consumo lúdica, que si juntás dos cajas, las plegás de la forma que te va indicando y haces como una especie de selector que va girando y te cae sorpresa creo que decía ahí como de un helado, una cosa así. La verdad no lo teníamos como helado porque no había refrigeración, y te cae como sorpresa, no sabes qué es lo que te va a tocar para consumir. La verdad, bueno, no sé, experiencia de usuario, nada más. Esto interesante porque es una bolsita de papel que reemplaza el cartón y la burbuja de PET que en general vienen en los blisters de las pilas, y que son dos materiales, ¿no? Y que son bastante más pesados. Esto dice que reduce entre el 30 y el 60% del peso del material, y transporta las pilas, obviamente un producto seco que no necesita recubrimiento de humedad, pero sí había una capa de polietileno, creo, una cosa así, por el tema del sellado. Pero podría ser que se pueda reciclar como papel, y si no se recicla como papel, reduce muchísimo el consumo de materiales y la diversidad de materiales, aunque sean ampliamente reciclables. Así que estaba bueno. Este es un envase de esos de pulpa de papel, que los recubrimientos nunca te terminan de blanquear si es plástico, si es barniz, si es qué, porque bueno, ese es el secreto, ¿no? La barrera que hace de la humedad y de la grasa, pero evidentemente son productos que cada vez están apareciendo más como envases rígidos hechos en base a pulpa de papel, que tiene la ventaja que puede ser papel reciclado varias veces, porque el papel cuando se recicla se le acortan las fibras, entonces hay que combinarlo con materia prima virgen para que siga siendo resistente. Con la pulpa de papel se va aprisionando, aunque las fibras sean cortas, se va aglomerando y genera resistencia. Entonces es una buena manera de recircular papel que ya no sirve para otros usos que necesita más rigidez. Lo mismo un poco con esto. Este es un envase contenedor que adentro tiene galletitas envueltas en polipropileno transparente, pero lo que dicen que al estar más rígido el contenedor previene el desperdicio de producto, que se rompa el producto en el transporte.
No sé, la verdad que creo que es más una cuestión de imagen que una cuestión funcional. Pero sí, realmente podrías reducir X cantidad de plástico por este material, que en general es más pesado, pero se va a reciclar si ese plástico no es reciclable. Este está bueno, es una de esas desarrollos para e-commerce, sobre todo con este tipo de material, que es como una especie de panal de abeja que uno puede envolver a un objeto de esta forma y lo metes adentro de una caja y te queda protegido y evitas el papel burbuja, digamos ese plástico con burbujita a todo el mundo le gusta reventar, o los maníes esos de poliestireno que son irreciclables, que son una pesadilla. Esto lo reemplaza por papel que es reciclable, que digamos que pueda entrar el mismo flujo que entra en la caja, que además no tiene recubrimiento, y esto creo que es una innovación aún mejor todavía, que es una especie de marco que uno lo expande, y cuando lo expande tiene esta especie de panal de abeja de papel, y el producto aplasta ahí, adopta la forma rápidamente, y creo que para los productos premium o de alto valor tiene una presentación un poco mejor que te venga algo envuelto así hecho un bollo, y tiene una linda presentación. Creo que esto tiene mucho futuro. Así que bueno, estos fueron los finalistas, mis opiniones. Te voy a dejar acá el enlace para que veas a todo el listado de estos finalistas con más detalles de los materiales, los fabricantes. La verdad que me pareció irrelevante decirte este ganó esto ganó el otro. Primero porque todavía no lo sé, porque no quiero esperar. Y otra es que realmente lo que me interesa era mostrarte los productos y las posibilidades, las ventajas que tienen cada uno de estos desarrollos. Ahí viene, se viene el dron, Se viene el dron.